El murmurador imparcial, con Honorio Feito. Hoy es miércoles 8 de abril de 2026. Hace unos días, el diario El Independiente publicaba un artículo de Francisco Carrión sobre los nietos de Abdelkrim. Según parece, los nietos de Abdelkrim recriminan ahora a España que no hubiera ayudado a su abuelo a proclamar la República Independiente del Rif. Bueno, esto es un cuento moruno. España no tenía esa misión ni tenía ese compromiso cuando en 1912 aceptó la zona del protectorado que le fue asignada y acordada con Francia para controlar el sultanato de Marruecos, que era un auténtico avispero, con la particularidad de que el sultán, alguno de los sultanes previos, se había endeudado hasta arriba y veía difícil poder pagar la deuda. Todos los asuntos internacionales tienen que ver con el dinero. Si alguien que está pidiendo préstamos y empréstitos luego no tiene capacidad para devolverlo, ahí crea un conflicto. Lo que pueda pasar mientras pague no le importa a nadie, pero si no paga, ahí está el problema. Pues eso fue un poco lo que pasó en Marruecos. Abdelkrim es un personaje que se vio favorecido por una serie de circunstancias que se juntaron todas. Una de ellas es que él fue el hombre elegido por los alemanes para incordiar a Francia, porque Alemania tenía muchos intereses en ocupar la zona del Magreb. Francia también. Inglaterra actuó de colega al intentar convencer a los alemanes de que no era tan importante, pero al exigir a Francia que en ese control, a través del estatus de protectorado, España debía estar presente, entre otras cosas porque tenía intereses en la zona. Y eso era suficiente para garantizar que Francia no controlaba el estrecho. Y paralelamente, en las diferentes reuniones que se celebraron en Madrid, en Algeciras, etc., siempre se tuvo en cuenta la posibilidad de que cualquier país, independientemente de Francia y España, que eran los que iban a ocupar territorialmente aquello, pudiera negociar con Marruecos. Marruecos no tenía ningún atractivo especial, pero sí había y se hablaba de las famosas minas de hierro y otros minerales que pudieran ser un motivo suficiente para que las potencias europeas se hicieran con el control. España era un país que no estaba en condiciones de exigir mucho. Cuando se acusaba a España de tener ánimos imperialistas para posicionarse en la zona del protectorado que le fue asignada, los que lo han hecho no han tenido en cuenta que España había perdido su imperio en el siglo XIX, que tuvo ocasión de resarcirse de esa pérdida allá por 1861, cuando la campaña de Cochinchina, donde estuvo nuestro teniente coronel. Así que nuestra misión allí no era precisamente salvar la República Independiente del Rif. Eso fueron unos sueños del señor Abdelkrim, al que, repito, se vio favorecido por una serie de circunstancias que le hicieron pensar que podría conseguir ser el creador de esa República Independiente del Rif. Hay que considerar que el Rif ha sido siempre una región inhóspita, incluso para los marroquíes. Hay que considerar que ellos no respetaban la figura del sultán, precisamente por esos problemas. Fue por lo que se decidió intervenir en Marruecos con el estatus de un protectorado. Hay que decir también que los reveses ocurridos por el ejército español ocasionaron la subida, el ascenso de Abdelkrim. Hay que también considerar que fue un hombre listo para eliminar obstáculos en esa carrera que él inició por liderar a su gente. Fue eliminando a todos aquellos que le salían al paso y que podían también. Hay un rasgo en el carácter de los rifeños, que es el del caudillismo, y suelen asociarse a aquel que parece que tiene cierto influjo sobre los demás. España llegó a censar en la zona del protectorado que le fue asignado en torno a 62 cabilas. Las cabilas eran unas organizaciones tribales de tipo medieval, cuyo núcleo principal era familiar y también se iba reforzando luego con convenios, con acuerdos con otros personajes, con otras familias. En principio, muchas veces necesitaban obreros para hacer ciertas faenas en el campo
o restaurar casas, y esta gente se prestaba a trabajar a cambio de protección. Eso es lo que las cabilas iban haciendo. De esas 62, 63 cabilas que España había censado, la más importante por número, la más numerosa, era la de Beniurragel, que estaba en la zona pues de Alucemas, que contaba con unos, se calcula que 40-45.000 individuos. Los Beniurragel ejercían un influjo tremendo sobre las cabilas de la zona, como los Bocollá y otros parecidos. Y hasta tal punto ejercían una gran influencia que a veces incluso bajo amenazas. Por lo tanto, se asociaban por interés y por miedo, y con todo ello pues lograron formar un cuerpo importante, un cuerpo de ejército importante, que llegó a movilizar, dicen los expertos, que 80.000 hombres. En las campañas luchaban los hombres y las mujeres iban detrás rematando a los heridos. Eso es muy curioso. Bien, con todo ello, Abdelkrim se empezó a creer ese caudillismo y lo intentó llevar a las últimas consecuencias. El problema surge cuando España empieza a tener errores tácticos militares importantes. En principio, España intenta una penetración militar en todo el territorio que le fue asignado, pacífica, digamos. A través de la Oficina de Asuntos Indígenas se iban haciendo unos informes. Esos informes eran autorizados por Madrid, por el Ministerio de la Presidencia y por el Ministerio de la Guerra, y eso facultaba al personal de la Oficina de Asuntos Indígenas para tomar contacto con una cabila y acercarnos a su gente, a sus aduares, a sus aldeas, pues me imagino que a cambio de alguna ayuda. Ciertos errores tácticos militares, como por ejemplo la derrota de Abarrán. Abdelkrim no participó en la acción de Abarrán, pero sí sacó provecho de ella, porque lo primero que hizo cuando se consolidó esa derrota fue pasearse con parte de los pertrechos que nos habían robado allí, con algún cañón, y presumir de la capacidad que tenían los rifeños para derrotar a los españoles. Después de Abarrán, todo se precipita hacia lo que conocemos como Anual, el desastre de Anual, como se ha dado en llamar por parte de los historiadores, que mis amigos los militares prefieren decir la caída de la comandancia militar de Melilla. Bueno, la Anual tiene dos partes, Anual y Monte Arruit. Los que consiguen salvarse de Anual huyendo a pie se refugian, parte de ellos, en Monte Arruit, y allí también se refugia el regimiento Alcántara. El abastecimiento no fue bueno, el abastecimiento por aviones que sobrevolaban la zona tirándoles hielo, medicinas, comida, no fue bueno, y como consecuencia de ese problema pues se les autorizó finalmente a una rendición. Contar lo que ha pasado, bueno, pues es un poco macabro, es decir, la rendición se alcanza con los moros, un cierto acuerdo, y cuando los españoles salen formados, los moros atacan la retaguardia de la columna donde iban los heridos y los pasan a cuchillo. En las escenas, que hay muchas fotografías que se pueden ver por internet de ese espantoso espectáculo que fue los cuerpos yacentes de los españoles en Monte Arruit, y muchos de ellos luego prisioneros de Abdelkrim, y muchos de ellos atados con argollas a las paredes, es decir, sufrieron un trato muy vejatorio. Horacio Echevarrieta, un industrial vasco, se encargó de negociar con Abdelkrim la liberación de los cautivos españoles en aquella zona. Bien, ese es el momento cumbre de Abdelkrim, ese es el momento que alcanza el mayor esplendor del caudillaje del político militar rifeño. Abdelkrim no era un Adonis precisamente, era más bien pues, un morito de mediana estatura, rechoncho, poco hábil físicamente como para nada, pero la cabeza la tenía bien puesta, salvo sus soflamas y sus sueños de grandeza. Quiero decir que era un hombre culto, que era un hombre leído, instruido, que había trabajado para la Oficina de Asuntos Indígenas precisamente, que publicaba una columna en el Telegrama de Melilla, el Telegrama del Rif, que era profesor de Alcorán, que lo habían nombrado los españoles también, un hombre que tenía fama de leer todo lo que caía en sus manos,
tenía buenos contactos con los espías alemanes que le proveían de dinero y de armas, y otros europeos que también, y con todo eso él fue jalonando un sueño, que era la República Independiente del Rif, para la cual había confeccionado una bandera, incluso una moneda, me parece. Bien, que los nietos digan ahora que España tenía que haber ayudado a su abuelo a proclamar la República Independiente del Rif es desconocer la realidad, es un cuento moruno, es desconocer la realidad. España, el compromiso de España era un compromiso con Francia y con los países internacionales, con la comunidad internacional, para mantener la figura del sultán, para mantener el Masien, que era el cuerpo administrativo político del sultán, y pacificar la zona. La penetración, como decía hace un momento, en la zona enemiga, en la zona rifeña, la zona más hostil, primero se intentó hacer, como digo, pues a base de negociación. Cuando todo esto se vino abajo, aparece la figura en la política de la zona del general Primo de Rivera. El general Primo de Rivera, uno de cuyos hermanos había muerto por causa de la gangrena en Monte Arruit, precisamente, había criticado mucho la presencia en Marruecos. Había venido a decir que en el caso de España, para estar así en Marruecos, lo mejor era no estar. Y esto se pudo interpretar por parte de los oficiales que estaban destinados en Marruecos, se pudo interpretar como un intento de abandono de la zona, lo cual hubiera sido un golpe duro para ellos salir de Marruecos con la derrota de Anual y de Monte Arruit a las espaldas. Y no estaban muy dispuestos. Lo primero que hace Primo de Rivera, después del golpe militar de septiembre del 23, cuando se erige presidente del directorio militar, es visitar Marruecos. Y luego va a poner en marcha un plan importante. El plan consistiría en hacer un repliegue de las posiciones de avanzada que estábamos más o menos manteniendo en esa penetración medio pacífica que yo decía antes, los soldados españoles en los bloqueos famosos, que era la figura. Los soldados españoles lo que hacían era fortalecer la vigilancia, ocupando las aguadas, ocupando las zonas altas, para controlar los valles y el tránsito por los valles. Lo que hace Primo de Rivera es ordenar un repliegue de esas posiciones, porque son posiciones muy vulnerables para los ataques rifeños y estamos sufriendo esos continuos ataques. Al replegarnos a una zona, a una posición más atrás, lo que vamos a hacer es juntarnos más y por lo tanto ser más fuertes, pero al mismo tiempo vamos a crear un espacio de nadie. Ya no les va a ser tan fácil a los rifeños salir de sus guaridas, dar el golpe y volver, que están cerca para volver a esconderse, sino que tienen que venir más lejos, intentar dar el golpe a más gente, que es más difícil, y volver sabiendo que el espacio que dejas detrás pues es muy inseguro. Y Primo de Rivera piensa que si esto es así, las iras de los rifeños se van a dirigir hacia Francia, hacia los franceses. Bueno, la cosa está cuando Abdelkrim desafía a los franceses para que desocupen las riberas del río Uarga. Las riberas del río Uarga eran unas zonas de cultivo importante para el trigo, para acumular el trigo para el invierno, que siempre ha sido la gran amenaza de los rifeños, ha sido la hambruna. Cuando no conseguían buenas cosechas, el invierno era crudo. Incluso se arrobaban unos a otros, es decir, era gente muy belicosa. Entonces él desafía a los franceses a que abandonen esas posiciones para que ellos puedan utilizar. Y los franceses evidentemente dicen que no. A partir de aquí se desatan las hostilidades contra los franceses. Y esas hostilidades contra los franceses van a poner en tela de juicio a los franceses y su protectorado. La línea de presión de los rifeños está apenas a 3 kilómetros del ferrocarril que viene de Argelia a Fez, y de haber roto esa comunicación hubiera sido catastrófico. Parte de que no hubiera ocurrido así es la ayuda que el ejército español presta a los franceses para cortar la retirada a los moros cuando atacaban y para enfrentarse directamente con ellos. Las campañas, el año 25, esas campañas están ahí, en el río Lucus, en toda esta zona. Esto es tan impresionante y hay tanta información que esto requeriría un serial para ir paso a paso viendo las cosas. Yo lo hago de una manera un poquito así a mano alzada, digamos, y espero que sea suficiente.
Bien, todo esto, lo que piensa Primo de Rivera es que si los rifeños dirigen sus ataques hacia Francia, Francia se va a ver hostigada por ellos y van a querer un acuerdo con España para poner fin de una vez a esta situación. Y eso es lo que va a pasar. Si nosotros tuvimos la derrota de Anual, ellos van a tener una grave derrota en una localidad que se llama Vivant, cerca de Fez, aparte de una serie de campañas anteriores que han estado siendo hostigados y derrotados por los franceses. Perdón, por los rifeños. Y todo esto lo que va a originar es la necesidad, bueno, primero van a cesar al mariscal Lyautey, que era el alto comisario, el equivalente al alto comisario. Un hombre, por otra parte, cuya hoja de servicios está cuajada de éxitos en las campañas indígenas, ¿eh? O sea, él viene de atrás, él no es nuevo en esta faceta de... Con nosotros no fue un hombre transparente, él no quería ningún acuerdo con España, es más bien recelaba bastante de España, como si quisiera, bueno, pues arrebatarnos un poco nuestro protectorado y asimilarlo él para el suyo. Fue un hombre poco transparente, pero su cese evidentemente motivó el nombramiento del mariscal Petén. Y Petén era amigo de Primo de Rivera e enseguida se puso al habla con él para llevar a cabo una operación conjunta. Esa operación conjunta fue el famoso desembarco de Alhucemas, que por primera vez en la historia se produce con éxito. Una operación conjunta combinada entre dos países, una operación anfibia, con apoyos de los dos países. Uno pone los barcos, que era Francia, y España pone los hombres, y alcanzan el general, dos columnas especialmente. El general Saro manda una de ellas, y el general, me parece que es Fernández Pérez, el otro, manda la segunda, y consiguen desembarcar en las playas de la Cebadilla y Morro Nuevo, y empiezan a partir de ahí a conquistar, en fin, hasta desalojar Axdir, que es la zona la sede refugio de Abdelkrim y su gente, y les consiguen hacer huir. Hacia mediados del año 26, esto se produce en septiembre del 25, pues mediados del año 26, unos 8 o 9 meses después, España puede dar por terminada y pacificada la zona en su protectorado. Francia todavía tardará un año y pico en pacificar su zona. Bueno, volviendo a Abdelkrim. Abdelkrim se entrega a los franceses y a partir de aquí se le busca un lugar y se van con toda su familia, se marcha, me parece que a Egipto y a Madagascar, y luego misteriosamente muere en alta mar, no se sabe muy bien, vamos, yo no conozco muy bien los detalles, pero bueno, ahí se acaba Abdelkrim. Pero los nietos reivindican ahora la posibilidad de que España hubiera podido ayudarle a proclamar la República Independiente del Rif. Es, repito, un cuento moruno, porque el compromiso de España estaba con la comunidad internacional y con Francia para mantener la autoridad del sultán y su gobierno, y hacer que Marruecos fuera un país que se encarrilara hacia los esquemas de un país civilizado.